Muy buenas familia culé. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Barça. En este vídeo, tenemos 3 noticias sobre nuestro amado club. La última es una tremenda bomba. Vamos a la primera. El Barça está inmerso en una etapa de renovación y crecimiento, un momento en el que las decisiones en la dirección deportiva deben ser cuidadosas y estratégicas. Sin embargo, la posible inversión en Alexander Isak es un tema que merece un análisis más profundo, ya que hay aspectos a tener en cuenta que podrían hacer que esta operación no sea la mejor apuesta para el club. El delantero sueco de 25 años, actualmente en el Newcastle, se ha convertido en una de las opciones prioritarias para el Barça, según informaciones de medios como The Sun. Esto se debe a que el club catalán busca opciones de calidad para reforzar su delantera, especialmente con un ojo puesto en el futuro y en las necesidades de la plantilla tras el declive de algunos de los delanteros actuales. A pesar de la admiración que se le profesa y de la calidad que ha demostrado en la Premier League, pagar cifras cercanas a los 100 millones de euros por Isak no parece la decisión más sensata para el Barça. Primero, es importante tener en cuenta el contexto económico del club. Aunque la situación financiera del Barça ha mejorado tras una serie de maniobras para reducir la deuda y aumentar los ingresos, las inversiones en jugadores de la talla de Isak, con cifras que rondan los 100 millones de euros o incluso más, implicarían un gasto que podría comprometer las finanzas del club en el futuro cercano. En una era donde la sostenibilidad financiera es crucial para el éxito a largo plazo, gastar tanto en un solo jugador podría ser una apuesta arriesgada, especialmente si se compara con otras prioridades de fichajes y necesidades del equipo. Es cierto que Isak ha demostrado ser un delantero de calidad, con una capacidad destacada para marcar goles y un físico que le permite competir a alto nivel en ligas exigentes como la Premier League. Sin embargo, el Barça debe preguntarse si la inversión de tal magnitud es la más inteligente, sobre todo considerando que hay alternativas más económicas y que podrían ofrecer un impacto similar en el corto y largo plazo. Además, la adaptación de Isak al estilo de juego del Barça no está garantizada. La transición de un club como el Newcastle a uno de la magnitud y la exigencia del Barça puede ser un desafío significativo para cualquier jugador. El Arsenal también está en la carrera por Isak, dispuesto a ofrecer una cifra cercana a los 100 millones de euros para hacerse con sus servicios. Esta competencia por el delantero sueco solo incrementa el precio final, y es probable que el Newcastle, club que no tiene intención de vender a una de sus principales figuras, quiera elevar esa cifra aún más. La posibilidad de que el precio del traspaso se dispare hasta los 120 millones de euros hace que la operación sea aún más cuestionable. El Barça, con su historia de apostar por el talento joven y por jugadores que encajan con su filosofía de juego, debería replantearse si esta es la dirección correcta. El club ha sido históricamente un semillero de talento, desarrollando a futbolistas que, en muchos casos, han trascendido en el fútbol mundial. La filosofía de jugar un fútbol de posesión, combinativo y de ataque desde las categorías inferiores, es una de las grandes fortalezas del Barça. Apostar por un delantero como Isak, que proviene de una liga distinta y cuyo estilo no está necesariamente alineado con el de la liga y el Barça, podría no ser la mejor inversión para mantener esa identidad. En lugar de gastar una suma astronómica por Isak, la dirección deportiva del Barça debería considerar a jugadores más jóvenes y con un potencial de desarrollo que se ajuste a la idea de equipo que el club ha cultivado a lo largo de su historia. Nombres como Lamine Yamal, que ha demostrado un potencial impresionante y ya es parte del primer equipo, son ejemplos claros de cómo el Barça puede construir un equipo competitivo a través de su cantera y con fichajes más económicos y estratégicos. El Barça debe aprender de sus errores pasados y evitar caer en la tentación de realizar fichajes que, aunque puedan parecer de gran calidad, no se alinean con su proyecto a largo plazo. Las últimas temporadas han mostrado que la contratación de jugadores de alto coste sin una planificación clara puede llevar a problemas económicos y a una falta de cohesión en la plantilla. Por ejemplo, los fichajes de ciertos jugadores en el pasado no terminaron de cuajar, y en algunos casos, resultaron ser una carga para las finanzas del club. La dirección del Barça debe mirar hacia adelante y hacer fichajes que no solo sean capaces de ofrecer resultados inmediatos, sino que también puedan adaptarse y contribuir al crecimiento del club en los próximos años. Isak es un gran jugador, pero la cantidad que se pide por él y la competencia por su fichaje hacen que esta operación no sea una apuesta segura.
El club necesita reforzar su ataque, pero debe hacerlo de forma inteligente y priorizando inversiones que no pongan en riesgo la estabilidad financiera. En lugar de gastar una suma considerable en un solo fichaje, el Barça debería evaluar la posibilidad de buscar oportunidades en el mercado de fichajes que se ajusten a su presupuesto, mientras se sigue apostando por la cantera, que siempre ha sido un pilar fundamental. La política de fichajes inteligentes, que combine talento joven y experiencia sin comprometer las finanzas, es la que ha definido al Barça como uno de los clubes más grandes y exitosos de la historia. En resumen, aunque Alexander Isak es un delantero talentoso y con calidad, el Barça debería reconsiderar su estrategia y evitar pagar cifras tan altas por él. La inversión debe ser calculada y responsable, y en este caso, gastar cerca de 100 millones de euros o más en Isak podría no ser lo más beneficioso para el club. En su lugar, la dirección deportiva debería centrarse en fichajes que encajen con la filosofía y la estrategia a largo plazo del Barça, asegurando la estabilidad financiera y apostando por el talento joven que ha dado tantas alegrías al club. La segunda noticia es sobre un posible fichajazo para el Barça. El Barça, siempre atento a las oportunidades de mercado que puedan enriquecer su plantilla y potenciar su competitividad, ha puesto el radar sobre uno de los talentos emergentes de Europa, Milos Kerkez. El joven lateral izquierdo del Bournemouth ha llamado la atención de la dirección deportiva culé, y no es para menos. Con tan solo 21 años, Kerkez ha demostrado un rendimiento sobresaliente en la Premier League, que lo posiciona como un refuerzo de calidad para el equipo azulgrana. Este fichaje podría ser una jugada maestra para el Barça, un paso estratégico para consolidar la defensa y mantener la ambición de conquistar títulos tanto en España como en Europa. El Barça se encuentra en un momento de reconstrucción y optimización de su plantilla. Tras las dificultades de las últimas temporadas y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad económica, el club ha optado por combinar la experiencia con la juventud de calidad para seguir siendo un contendiente de élite. La posición de lateral izquierdo, una de las más críticas en el fútbol moderno, ha sido objeto de análisis en los despachos del Camp Nou, y la inclusión de Kerkez en la lista de objetivos es una señal de que el Barça está buscando talento fresco y adaptable para reforzar la banda izquierda. Kerkez se ha destacado por su gran capacidad de adaptarse a distintas situaciones en el campo. Su juventud no ha sido un obstáculo para mostrar una madurez sorprendente en su juego. Con el Bournemouth, ha sumado 46 partidos en los que ha dejado claro su potencial, contribuyendo en defensa y mostrando una proyección ofensiva que recuerda a los mejores laterales de la historia del Barça. Con un gol y 3 asistencias en su cuenta, el húngaro ha mostrado un dinamismo que encajaría perfectamente con el estilo de juego de posesión y profundidad del Barça. Es cierto que otros clubes de élite han fijado su atención en Kerkez, como el Liverpool y el Manchester United, y han manifestado interés por hacerse con sus servicios. El Bournemouth, consciente de la joya que tiene en sus filas, ha tasado al jugador en 40 millones de libras, es decir, alrededor de 48 millones de euros. Sin embargo, el Barça tiene recursos y un proyecto atractivo que podría convencer al lateral húngaro de dar el salto a un club con una tradición ganadora como el Camp Nou. El fichaje de Kerkez sería más que una mera adición al equipo. Sería una inversión en el futuro. El Barça ha sido históricamente un equipo que valora la juventud y el desarrollo de jugadores con potencial, y Kerkez encaja perfectamente en esta filosofía. Además, su capacidad para integrarse en un sistema de juego basado en la posesión y el ataque controlado es una de las razones por las que el Barça debería apostarlo por él. Su rapidez, habilidad para recuperar balones y capacidad para incorporarse al ataque lo hacen un jugador ideal para aportar un plus de dinamismo en la banda izquierda. Es importante destacar que el Barça ha sabido identificar y potenciar a jugadores jóvenes en el pasado. Desde la cantera con la que se formaron jugadores como Xavi Hernández y Lionel Messi, hasta fichajes más recientes como Pedri y Gavi, el club ha demostrado que sabe sacar lo mejor de los talentos que apuesta por ellos. Kerkez, que ha tenido un progreso constante desde sus inicios, podría seguir esta tradición de éxito y ser una pieza fundamental en los años venideros. Aún así, el Barça debe actuar con rapidez y astucia. La competencia es feroz y los grandes clubes como el Liverpool y el Manchester United no son rivales fáciles de superar. Sin embargo,
El atractivo que representa jugar en el Camp Nou y formar parte de un equipo con la historia y el prestigio del Barça podría inclinar la balanza a favor de la entidad catalana. Además, la oportunidad de jugar junto a jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Pedri y Gavi, y bajo la dirección de un entrenador que ha demostrado saber sacar lo mejor de su equipo, podría ser una motivación para Kerkéz. El costo de la operación es otro factor a considerar, pero es importante tener en cuenta que el mercado actual está repleto de fichajes multimillonarios, y un precio de 48 millones de euros para un lateral de 21 años con potencial de crecimiento y capacidad para contribuir desde el primer momento no es un gasto excesivo. El Barça debe evaluar este tipo de fichajes estratégicos y entender que la inversión en jugadores jóvenes y con un techo de calidad alto puede ser más rentable a largo plazo que fichajes de estrellas consagradas que no se adaptan al club o a su filosofía de juego. Además, Milos Kerkéz es un jugador que no solo aportaría solidez y profundidad al lateral izquierdo, sino que también podría enriquecer la competencia interna del equipo. La llegada de un jugador con su perfil ofrecería al entrenador un abanico de opciones y permitiría rotaciones más eficientes, lo cual es crucial para mantener el nivel en todas las competiciones. El Barça busca una plantilla capaz de competir en la Champions League, la Liga y la Copa del Rey, y tener un lateral como Kerkéz aseguraría una mayor solidez en la defensa, así como un nuevo recurso en ataque. El fichaje de Kerkéz también podría representar un punto de inflexión para el futuro de la plantilla, dando la señal de que el Barça sigue buscando y apostando por talento de calidad en el mercado. La juventud, la versatilidad y el gran margen de mejora del lateral húngaro son argumentos de peso para incluirlo en la lista de prioridades. La incorporación de Milos Kerkéz al Barça sería una apuesta inteligente y una inversión a largo plazo. El jugador se adapta perfectamente al estilo de juego del club y podría ser clave para mantener el nivel del equipo en todas las competiciones. La dirección deportiva del Barça debe actuar con rapidez y demostrar que, a pesar de las dificultades económicas de los últimos años, sigue siendo un destino atractivo para los jugadores jóvenes de élite. Este movimiento no solo fortalecería la plantilla en el corto plazo, sino que también aseguraría el futuro del club, manteniendo su prestigio y competitividad en Europa y en el fútbol mundial. La tercera noticia es sobre una posible salida en el Barça. El Barça, siempre atento a la evolución de sus jugadores y buscando mantener la calidad y competitividad de su plantilla, se encuentra en una encrucijada con uno de sus jóvenes talentos, Ansu Fati. El delantero de 22 años, cuyo paso por el primer equipo culé hace años prometía un futuro brillante, ha enfrentado una serie de desafíos físicos que han mermado su rendimiento. Sin embargo, desde la perspectiva del Barça, la posible salida de Ansu podría ser una decisión beneficiosa tanto para el jugador como para el club. Ansu Fati se convirtió en un fenómeno del fútbol mundial en sus primeros meses en el primer equipo. Su debut a tan corta edad, sumado a sus goles y su capacidad para desequilibrar en el campo, llenaron de ilusión a la afición culé, que veía en él al sucesor de las grandes figuras que han vestido la camiseta azulgrana. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Las lesiones han sido una constante en su carrera, lo que ha impedido que logre recuperar su mejor nivel y pueda aportar la regularidad que un equipo de la talla del Barça necesita. El jugador ha lidiado con problemas físicos que han afectado tanto su desarrollo como su participación en el equipo. Desde lesiones en los músculos de las piernas hasta problemas en la planta del pie, cada contratiempo ha sido un golpe duro para Fati, quien, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado retomar la forma que le permitió brillar con fuerza al inicio. Ahora mismo, se encuentra de baja por una nueva lesión muscular, con el regreso estimado para mediados de diciembre. Esta situación deja al Barça en una posición en la que debe evaluar con frialdad la viabilidad de mantener a un jugador con tanto potencial, pero tan frágil, en sus filas. Desde el punto de vista del Barça, la salida de Fati podría ser un movimiento estratégico en varios frentes. Primero, el club podría encontrar un respiro financiero al liberar el alto salario del delantero, algo que resultaría útil para facilitar otras operaciones en el mercado. En segundo lugar, una cesión o venta permitiría al jugador tener una oportunidad de reinvención en un entorno donde pueda jugar de forma más constante, sin la presión de tener que competir en una de las plantillas más exigentes del mundo. La propuesta del Sevilla, que se ha interesado en Ansu Fati como un refuerzo para su ofensiva, es una opción que podría beneficiar a todas las partes.
Aunque el Sevilla ha comenzado a cuestionar la viabilidad de fichar al delantero debido a las preocupaciones sobre su estado físico y el alto coste de su ficha, el Barça debería considerar esta salida como una posible solución. Si bien es cierto que Fati tiene un valor sentimental y simbólico para la afición, la realidad es que su presencia en el equipo no ha resultado en la contribución esperada. La salida de Fati al Sevilla permitiría al jugador recuperar la confianza y la continuidad que necesita. En el club andaluz, donde la presión mediática es menor y el nivel competitivo es más manejable, Fati podría tener el tiempo y el espacio para recuperar su mejor versión. Bajo la dirección de Francisco Javier García Pimienta, quien ya conoce al jugador de su etapa en el Barça B, el delantero podría encontrar un ambiente que lo ayude a recuperarse física y mentalmente. Desde el punto de vista financiero y estratégico, la cesión o venta de Fati al Sevilla podría liberar recursos para el Barça, que sigue trabajando en fortalecer su plantilla de cara a futuras competiciones. El Barça ha sido claro en su intención de apostar por un modelo de fichajes más sostenible y menos dependiente de grandes desembolsos. Liberar la ficha de un jugador con un salario elevado, y que en los últimos tiempos no ha sido una pieza clave en el esquema de Xavi Hernández, es un paso que podría hacer sentido. Por otro lado, el Sevilla podría beneficiarse de un refuerzo de calidad que, en condiciones normales, aportaría un gran valor a su delantera. Ansu Fati, en plena forma y con la confianza renovada, podría convertirse en un jugador decisivo para los andaluces, un fichaje que elevaría el nivel competitivo del equipo. Sin embargo, es cierto que el Sevilla debe considerar las preocupaciones sobre el estado físico de Fati, ya que la fragilidad de su cuerpo ha sido el principal obstáculo en su carrera. La dirección deportiva sevillista deberá decidir si el riesgo merece la pena. En el Barça, la posición respecto a Fati es clara. La puerta de salida debe estar abierta si ello beneficia al club y al jugador. Un préstamo o una venta podrían ser una oportunidad para que el delantero recupere el nivel que se espera de él y para que el Barça se enfoque en otras áreas donde se necesita reforzar. Al mismo tiempo, permitir que Ansu continúe su carrera en un entorno diferente podría representar una ganancia emocional para él, quien ha pasado por demasiadas dificultades en su camino. La historia de Ansu Fati aún no está escrita, y su futuro dependerá de las decisiones que tome en los próximos meses. Lo que está claro es que el Barça, fiel a su política de cuidar a sus jugadores y buscar siempre lo mejor para el club, debe evaluar con pragmatismo la posibilidad de dejarle ir. A veces, la salida de un jugador no significa el final de su historia, sino el comienzo de una etapa que, a la larga, puede ser positiva para todas las partes involucradas. Fati tiene el talento para volver a ser un jugador destacado, y el Barça podría ser parte de esa historia, incluso si no es en la plantilla actual. Déjanos tu opinión en los comentarios.